El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas. Amén. Y esta serie se titula El poder del nuevo pacto. Amén. Y el tema que vamos a compartir precisamente es ese: el poder del nuevo pacto. Amén. Para que las personas puedan experimentar el poder de una verdad, lo primero que tienen que hacer es conocer, saber esa verdad. Y luego de saber esa verdad, deben creerla. Y luego de creer esa verdad, deben aplicarla a su vida. Amén. Son tres cosas: conocer, creer y aplicar. Entonces, en ese momento, cuando aplicamos esa verdad, podemos experimentar su poder liberador y transformador. En cuanto al nuevo pacto, esta nueva serie que vamos a comenzar, hay mucha ignorancia de este tema tan importante. Hay mucha ignorancia en creyentes, en cristianos, en iglesia. Vi una estadística en un libro donde decía de cada 10 cristianos, solamente uno conoce la verdad del nuevo pacto. O sea que hay mucha ignorancia y por esa razón no se puede experimentar en toda su plenitud el poder del evangelio. Porque a veces no se puede experimentar en toda su plenitud el poder del evangelio porque hay gente que está operando en pactos anteriores, en cosas que ya caducaron, otras cosas están vigentes. Pero hay mucha gente que ora, que intercede y que estudia la palabra con una mentalidad de un pacto que ya pasó. Entonces es muy importante, incluso para leer nosotros las Escrituras, cuando la Biblia habla de las Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que ir con una mentalidad de nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es tan importante que conozcamos esta verdad del nuevo pacto, que esto nos transformará nuestra manera de orar, transformará nuestra manera de predicar, de enseñar, nuestra manera de servir y nuestra manera de vivir, entendiendo que el nuevo pacto no es una moda. El nuevo pacto siempre ha estado en la Escritura, siempre ha estado en la palabra de Dios, así que no es algo nuevo. Aunque es nuevo pacto, hace 2000 años que Cristo lo abrió, lo aperturó para cada uno de nosotros. Entonces algunos cristianos, como dice la Escritura, viven sus vidas destruidas por ignorar y por desechar el conocimiento de Dios. Entonces una de las cosas que usa el enemigo, la mayor puerta que nosotros le podemos abrir a la maldad, a las tinieblas, a los demonios, es la ignorancia. Por eso es necesario que no solamente tú escuches la palabra en este lugar, sino que también tú la leas y tú la estudies. Amén. Porque mientras más conocimiento tengas de la palabra y de la verdad y del nuevo pacto, menos el enemigo te puede señalar y te puede juzgar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante entender qué es la gracia de Dios. La palabra de Dios nos revela que la gracia contiene tres cosas. Número 1, contiene promesas, contiene hechos y pacto. Se lo vuelvo a repetir. La gracia contiene tres cosas importantes: promesas, hechos y pacto. Y el día de hoy vamos a estudiar las promesas y los hechos. Para poder entender el nuevo pacto, tenemos que entender qué es la gracia. Si no entendemos la gracia, no podemos entender el nuevo pacto. Amén. Entonces, la gracia está presente cuando Dios nos da algo.
Sabemos que es un favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia. Desea darnos algo o hace algo por nosotros. Así que la gracia define 3 aspectos. Número 1, las promesas que Dios nos da. Levante sus 2 manos y diga conmigo, la gracia tiene 3 aspectos. El primer aspecto es las promesas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo son los hechos que Él realizó por nosotros en la cruz. Y número 3, los pactos que Él establece con nosotros y los cuales llevará a cabo. 3 cosas muy importantes. Entonces, lo primero, vamos a hablar de las promesas de Dios. Amén. Pongan atención aquí, yo quiero que nada lo distraiga. Amén. Que usted se enfoque en recibir usted. No se enfoque en lo que si la otra persona quiere recibir. Enfócase en usted. Ahorita en la palabra sea egoísta. O sea, enfóquete en usted mismo, porque de repente usted se enfoca en otro y pierde algo que lo puede bendecir. Amén. Entonces, una promesa es muy diferente a un hecho. También existe diferencia entre una promesa, entre un hecho y un pacto. Por ejemplo, una promesa se relaciona con el futuro. Cuando Dios dice, te voy a bendecir, te voy a dar un gran ministerio, voy a hacer esto por ti, eso se llama promesa. Y un hecho es algo que ya pasó, es algo que ya se realizó. Por ejemplo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es algo pasado. Eso no es una promesa, es un hecho. No es algo que vas a recibir, fue algo que ya recibiste. Cuando la Biblia dice somos bendecidos con toda bendición espiritual, no es una promesa del futuro. Ya fuiste bendecido en el pasado en Cristo Jesús. Ya es un hecho. Entonces usted tiene que saber diferenciar entre la promesa y un hecho. Amén. Entonces una promesa es algo que se realizará en el futuro. Mientras que un hecho es algo que ya se efectuó. Una promesa es lo que Dios hará por el hombre, mientras un hecho es lo que el Señor Jesucristo ya realizó por nosotros. Una promesa es condicional, en cambio un hecho es incondicional. Fue algo que ya realizó el Señor por su misericordia. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo se hizo pobre para que en su pobreza seamos enriquecidos, tú no tienes que cumplir ninguna promesa, ninguna condición. Ya tienes que creerlo porque ya Cristo te liberó en el pasado. Es un hecho de la pobreza. ¿Qué es lo único que tú tienes que hacer? Es creer en ese hecho. ¿Están aquí? Entonces Él sabe, escuchen bien, Él sabe que no tenemos ni el poder ni la capacidad para seguir adelante. Y por eso mediante la Biblia nos prometió cumplir tales promesas, las cuales llegan a ser hecho aún antes de llevarla a cabo. Un ejemplo, si usted tiene una necesidad y un amigo le dice, no, yo te voy a ayudar con un dinero. Eso es una promesa porque todavía el dinero ese amigo no te lo ha dado. Pero si viene otro amigo y te dice, te voy a ayudar con dinero, dame la cuenta. Amén. Y te transfiere de una vez el dinero y es banco a banco para que se te haga efectivo. En el momento que se hace efectivo, ya dejó de ser una promesa. Se convirtió en un hecho. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ya Cristo nos hizo la transferencia de banco a banco y ya se ha hecho efectivo. Levante sus 2 manos. Diga conmigo, lo que Cristo hizo es un hecho. Y debo creerlo para que se haga una realidad tangible. Vamos a aplaudir fuerte. A ver que se escuche ese aplauso al Señor. Amén. Ahora hay millares de promesas en la Biblia. Y también hay muchos hechos. O sea, cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, tenemos que ver cuáles son promesas y cuáles son hechos. Eso es muy importante. Dios dice, por ejemplo, Dios dice que hará algo y lo cumple. Esto es una promesa cumplida.
se dice que hizo algo, esto es un hecho. Las promesas de Dios tienen condiciones. Cuando nosotros cumplimos las condiciones, se cumplen las promesas. Levante sus dos manos, diga conmigo, cuando yo cumplo las condiciones de las promesas se hacen realidad en mi vida. Pero los hechos de Dios ya se realizaron. Es decir, no es necesario cumplir ninguna condición. Lo único que nos queda por hacer es creer ese hecho. Un ejemplo, otro ejemplo, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Eso usted lo puede leer en Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿esto significa que esta promesa se va a cumplir en todos? ¿Se va a cumplir en los hijos que son rebeldes? ¿Se va a cumplir en los hijos y las hijas que irrespetan a sus padres, que son rebeldes? No se cumple, porque la condición para que te vaya bien y vivas mucho tiempo es que honres a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mayoría de las promesas tienen condiciones. Para que esa promesa que está en la palabra de Dios y no pertenece, se hagan una realidad, nosotros tenemos que cumplir las condiciones, porque si no las promesas no se pueden cumplir. Ahora, las promesas no solamente a veces cuando no se cumplen las condiciones no se cumplen, sino que las promesas se pueden anular. Mire lo que dice Romanos. Dice Romanos capítulo 4, verso 13. Romanos capítulo 4, verso 13 y verso 14. Dice, porque no por medio de la ley fue hecha a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. ¿Y qué dice ahí? Anulada la promesa. Entonces este versículo dice que si un hombre guarda la ley, o sea, cae de la gracia por la ley, existe la posibilidad que la promesa se anule. Y si usted lee Hebreos capítulo 11, verso 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice ahí? No recibieron la promesa. Les doy otro ejemplo. Hoy no voy a predicar, hoy le estoy enseñando. Dios le dijo al pueblo de Israel que lo iba a sacar de Egipto y que le iba a dar la tierra prometida. La pregunta es, con esa generación que salió de Egipto y pasó años en el desierto, ¿se cumplió esa promesa? Todos ellos murieron, ¿dónde? En el desierto. Ahora, Dios es mentiroso. Dios no cumple las promesas. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? No cumplió las condiciones, empezaron a adorar el becerro de oro, empezaron a murmurar y por eso la promesa quedó anulada. Entonces toca el hombre a la persona que tiene a tu lado y dile, ya sabes por qué algunas promesas y algunas palabras no se cumplen en tu vida. O no se cumplen en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no cumplimos las condiciones para que esas promesas se hagan una realidad. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿cómo se cumplen nosotros las promesas de Dios? Cada vez que encontramos una promesa en la palabra de Dios, debemos dedicar tiempo orando hasta que el Espíritu nos revele esas promesas, para que tengamos la profunda convicción de que esa promesa es para mí, de que esa promesa es para mi familia, de que esa promesa es para la iglesia, es para la ciudad, para la nación y las naciones. Cuando una promesa no tiene condiciones, podemos recibirla de inmediato valiéndonos de nuestra fe. ¿Cuánto dicen amén? Creyendo que Dios obrará según lo prometido, puesto que Él lo prometió, y si el Señor lo prometió, Él lo va a cumplir.
Él va a cumplir en nosotros. Yo quiero que levante sus dos manos y declare conmigo: Él va a cumplir en nosotros y en nuestra familia todo lo que Él ha prometido. Y en ese momento lo único que nos queda es alabarle y agradecer al Señor, porque cada palabra, cada promesa se va a cumplir en nosotros. A ver, dale ese fuerte aplauso a tu Señor. Y si una promesa tiene una condición, tenemos que cumplirla. Tenemos que obedecerla. Tenemos que proceder según lo requerido. Dice la Biblia: da y se os dará. ¿Cuál es la condición para que Dios nos dé? Dar. Entonces toca a la persona que tiene a tu lado, dile: si tú quieres ser prosperado en la finanza, no ores, sé generoso. Porque la condición, escuchen, la condición para Dios prosperarte no es orar. La condición para Dios prosperarte es que tú des. Y si tú no das, Dios no te va a dar. Si tú siembras poco, vas a recoger poco. Entonces eso es una promesa. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios así, tu vida cambiará para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debes acudir a Dios en oración, pedirle que se cumpla su promesa en tu vida por su fidelidad y por su justicia. Pero cuando comienzan los hechos, ya hablamos de la promesa, pero ahora vamos a hablar de los hechos. En la Biblia encontramos muchos hechos que ya se han cumplido. Cuando hablo de hechos, no estoy hablando de hechos de los apóstoles. Estoy hablando de lo que hizo Cristo, lo que ya nos pertenece y que no es una promesa. Un hecho es una obra efectuada. Levante su mano derecha y diga conmigo: un hecho es algo que ya se realizó, es algo que ya se cumplió. Decirlo de esta manera puede ayudarnos a entender más fácilmente que es un hecho. La muerte de Jesucristo en la cruz es un hecho. La venida del Espíritu Santo es un hecho. Ya esto no son promesas, son hechos, son realidades que a nosotros nos pertenecen. ¿Cuántos dicen amén? Fueron promesas para el Antiguo Testamento, pero son hechos y realidades para nosotros que estamos en el Nuevo Pacto. Entonces, algunas de las promesas del Antiguo Testamento son hechos consumados. Ya se cumplieron. Entonces nosotros no podemos decir, no podemos orar: Señor, que venga el Mesías, que venga Cristo y que muera por nosotros. Porque eso es un hecho. No podemos decir: Señor, que venga tu Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo vino. Entonces cuando tú tienes hecho, tú no oras por los hechos, porque ya se cumplió. Lo único que tú tienes que hacer es creerlo. Entonces no tiene sentido pedir algo que ya es un hecho. La crucifixión del Señor Jesús se cumplió una vez y para siempre. Lo mismo sucede con la venida del Espíritu Santo. No necesitamos orar por hechos. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y confesarlo. Y creerlo con nuestro corazón para que ese hecho legal se haga una realidad y lo podamos vivir y lo podamos experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos muestra que en Cristo ya se cumplieron muchas otras cosas que se relacionan con la vida y la piedad, las cuales han llegado a ser hechos. En cuanto a las promesas de Dios, tenemos que orar. Si no lo hacemos, las perderemos, ya que Dios no tomará iniciativa para cumplir esas promesas. Tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que cumplir esas condiciones. Pero en cuanto a un hecho, no necesitamos pedir. No necesitamos suplicarle a Dios para que lo realice, porque Él ya lo realizó. Lo único que tenemos que hacer es creerlo y confesarlo. Vamos a aplaudir fuerte a nuestro Señor. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el verso 5 y el verso 6. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Subraya esa palabra, juntamente.
Y en el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces la palabra juntamente se usa 3 veces. ¿Son estas palabras promesas de Dios o son hechos? A ver, les pregunto a ustedes. ¿Son promesas? ¿Cristo te va a dar vida en un futuro? ¿Cristo te va a sentar juntamente con Él en los lugares celestiales? ¿Son promesas o son hechos? Son hechos. Dios no nos dijo que nos va a resucitar y ascender en cuanto a este texto. Debemos hacer lo bueno para vencer al mundo. Cuando Él resucitó a Cristo, nos resucitó juntamente con Él. Es un hecho. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Cristo ascendió, nos hizo ascender con Él. Cuando Él sentó a Cristo a la diestra de Él, a la diestra de Dios Padre, nosotros fuimos sentados con Él. Así que esto es un hecho. Tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo y tenemos que disfrutarlo. Amén. Entonces, nadie puede pedirle al Señor, Señor, dame vida, que estoy muerto en el espíritu. Señor, resucita mi espíritu. Señor, siéntame a tu diestra. Porque estamos sentados juntamente con Cristo. No hay que pedir. Tócale el hombro a la persona que tiene a tu lado. No pidas por tales cosas. Si fuera una promesa, tendríamos que orar por esa promesa. Pero dado que es un hecho, no es necesario hacerlo. Debemos prestar más atención. Muchos no ven la diferencia que existe entre las promesas de Dios y los hechos. Cuando nosotros vemos los hechos, los vivimos, meditamos en estos hechos, nuestras vidas cambian para siempre. Porque a veces hay gente que esperan algo que ya Cristo hizo, que Cristo ya realizó. Y por eso nunca lo reciben. ¿Por qué nunca lo reciben? Porque lo esperan algo. Ya el Señor se lo entregó. Es como si alguien llegara a tu casa y tú compraste un televisor y alguien vino escondido y te metió el televisor en tu casa o en tu closet y tú le reclamas a la tienda que por qué no te ha dado el televisor, que tú estás esperando tu televisor y la empresa te dice, no, ya tienes 3 meses con el televisor en tu casa, lo que pasa es que te lo guardamos en el closet para que no se te eche a perder. Entonces así hay gente esperando por cosas por años. Yo estoy esperando en Dios y Dios te dice, ya hay cosas que ya yo te he entregado. Lo que pasa es que tú no te has enterado que ellas son tuyas. Cuando ya son tuyas, tú agarras el televisor, lo sacas del closet, le quitas la caja, lo instalas, te sientas y disfruta lo que ya tú tienes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos enteramos de lo que Cristo hizo, de los hechos, de las realidades, lo que tenemos que hacer es revisarlo, conocerlo, aprenderlo más y disfrutarlo. Yo quiero que levante sus 2 manos en esta hora. Yo declaro en el nombre de Jesús que a partir del día de hoy en ti va a haber un despertar, va a haber un hambre en conocer cuáles son tus hechos, lo que Cristo ya te entregó a ti y a tu familia, y a partir del día de hoy los vamos a disfrutar en el nombre poderoso de Jesús. A ver si ese aplauso es para el Señor, déselo más fuerte. Amén. A ver, aplaude más fuerte al Señor. Entonces, Cristo es el sí y el amén de las promesas. Aunque no debemos, y esto es algo que Dios puso en mi corazón, aunque no debemos orar y rogar para que venga un hecho, como si fuera una promesa futura o no cumplida, es importante confesar en fe los hechos. Las promesas cumplidas, y las promesas cumplidas, por ejemplo, si alguien te quiere quitar tu casa y ya tú tienes los documentos de tu casa, ¿qué tú haces? Muestras los documentos legales y dices, esta casa es mía. ¿Qué tienen que hacer los estafadores y los ladrones? Se tienen que ir, porque tú mostraste legalmente que esa casa es tuya. Entonces, ¿qué sucede cuando vienen las enfermedades?
tú saques el documento legal que dice que Cristo llevó tus enfermedades, que por las llagas de Cristo tú eres curado, y tienes que confesar eso creyendo que es un hecho, y la enfermedad se va a tener que ir en el nombre poderoso de Jesús. Si usted ve que la maldición quiere venir a su vida, quiere venir a afectar a su vida, usted agarra el hecho de Cristo, que Cristo se hizo maldición para que tú recibiese maldición, y tú le dices a la maldición: tú no puedes venirme a maldecirme ni a mí, ni a mi familia, ni a mi finanza, porque Cristo me liberó de la maldición. Es un hecho, yo lo creo y yo lo confieso, y la maldición se tiene que ir. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Cuando el diablo te condena: mira, tú no eres ningún cristiano, tú cometiste este pecado, y te acusa y te señala, tú dices: nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Dios es el que me justifica. Soy justificado por la fe en Cristo Jesús, y tengo paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo echó fuera el acusador. Así que, acusador, apártate de mi vida, porque soy justificado, y esto es un hecho para mi vida. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? A ver, aplaude más fuerte al Señor. Más fuerte, a ver, más fuerte. Si viene la pobreza, si viene la miseria, ¿qué tienes que usar tú? No, la cosa está mala. Es la crisis. O sea, en vez de agarrar cosas del mundo, agarra los hechos que Cristo ya hizo. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es un hecho, es una realidad. Cristo se hizo pobre para que en su pobreza seamos enriquecidos. La pobreza no es un hecho, la prosperidad es un hecho en mi vida. ¿Cuántos dicen? A ver, ¿cuántos creen esto? Ahora, si usted lo cree, usted lo vive. Pero si solamente es un conocimiento, pero usted no lo cree: ya el apóstol, ya todos esos versículos ya me los sé. El apóstol siempre lo repite: que soy libre de la maldición, que somos prósperos, pero ando pelando. Esa mentalidad y esa confesión me dice que tu corazón está endurecido, y como no lo has creído, no lo has vivido. Amén. Así que escúcheme, nosotros o vivimos en los hechos del mundo, o vivimos en los hechos que Cristo ya cumplió, ya realizó y ya pagó por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Cristo es el sí, Cristo es el amén. Otra cosa importante, en Cristo es un hecho, una realidad, las promesas. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué sucede? Esto nos da paz. O sea, cuando tú sabes que Cristo te redimió de la maldición de la ley, no vas a estar: ay, que me pusieron una brujería, ay, que me enterraron un sapo ahí en la entrada de la puerta, no, que me están haciendo brujería, ay, que yo siento los espíritus, la hechicería. Ay, cuidado, cuando tú sabes una realidad, que Cristo, escuche bien, que Cristo te liberó de la potestad de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, y el maligno no le toca. Que tenemos potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y nada nos dañará. Tú vas a descansar. Porque sabe que es terrible vivir así. Ay, la brujería, ay, la hechicería, me están tirando hechicería, me están lanzando oraciones hechiceras. Ay, Dios mío. O sea, una persona así no descansa. Toca a la persona que tiene, te lo dile: con esta palabra vas a descansar. A ver, ¿cuántos de ustedes han vivido así? Desesperado por las tinieblas, ¿qué tal? ¿Qué lo otro? Pero cuando tú conoces la palabra, amén, tú la confiesas. Y cuando tú la confiesas, tú descansas en esa palabra. Levante sus dos manos. Diga conmigo: mi vida está escondida en Cristo Jesús. Esto quiere decir, escuche bien, que las tinieblas no te pueden ver, la gente impía no te pueden ver, porque nosotros somos invisibles delante de las tinieblas, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús.
Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Mire lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, el verso 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice, porque todas las promesas de Dios, diga conmigo, todas las promesas de Dios, en Él. ¿En quién? ¿En quién? Son sí, y en Él son amén. O sea, las promesas del antiguo pacto fueron cumplidas en Cristo. Cristo nos dio hechos. Cristo nos dio realidades. Debemos apropiarnos de esas verdades o de esos hechos, sabiéndolas, creyéndolas y aplicándolas a nuestra vida. ¿Saben lo que significa la palabra amén? A ver, ¿qué significa la palabra amén? La palabra amén significa es un hecho. Levante sus dos manos, diga conmigo. La palabra amén es un hecho. O está hecho. Está cumplido. Está realizado. Porque no es solamente Dios da la promesa y no, así es. No, Dios da la promesa y Jesucristo, como es el amén, dice está hecho. Está consumado, está listo, está cumplido. Entonces, cada promesa que Dios nos ha dejado en su palabra, en Cristo Jesús, son un hecho. Él es el amén. Está hecho, está cumplido. Levante tus dos manos. O sea, tú has orado por mucho tiempo por sanidad y Cristo es tu amén. Está hecho tu sanidad. Levante sus dos manos. Siento la presencia de Dios. De repente tú estás esperando prosperidad, pero ya la prosperidad es un hecho, ya la tienes. Tienes que creerla, tienes que vivirla, tienes que confesarla. ¿Cuántos dicen amén? De repente esa casa que estás esperando ya es un hecho. La sanidad ya es un hecho. El crecimiento ya es un hecho. La multiplicación es un hecho. La transformación de esta nación es un hecho en Cristo. Es sí. Vamos a aplaudir fuerte a tu Dios, a tu Señor. Aplaude fuerte al Rey. La palabra amén es hecho, está. Cristo es nuestra garantía que todas las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios se cumplirán en tu vida, en tu familia. Lo único que tienes que hacer es dejar el corazón incrédulo, dejar la duda, dejar la incredulidad, empezar a creer y empezar a ver la gloria de Dios en tu vida. Aplaude fuerte al Señor. Amén. Te puedes sentar. Escuche bien, que la crisis no endurezca tu corazón. ¿Sabes lo que significa endurecer el corazón? Es no creer. O sea, que llega el momento de tantos traumas, de tantos problemas, necesidades, que ves tantas cosas que tu corazón se endurece. Y viene la palabra y dices, otra vez la palabra. O sea, la palabra no te entra por la dureza de tu corazón. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este tiempo? Dejar la dureza de tu corazón, dejar la incredulidad. No importa lo que esté pasando. Importa lo que Cristo hizo. Importa los hechos de Cristo. Por eso en estos tiempos lo que yo voy a hablar es Cristo y a este crucificado. Cristo ya nos liberó, Cristo ya nos sanó. Hay muchas cosas que hemos estado orando que Cristo ya las realizó. Lo único que tenemos que hacer es recibirla en el nombre de Jesús. Levanta tus dos manos, renuncia a ese corazón endurecido, renuncia al estupor, renuncia a las tinieblas en el nombre de Jesús. Renuncia a tanta mentira que te ha dicho el mundo, tanta mentira. A veces hay tantas cosas que están en tu mente que no dejan que la luz de la palabra ilumine tu mente y en tu corazón. Echa fuera la dureza, echa fuera las tinieblas, echa fuera los traumas, echa fuera el temor, echa fuera el miedo y cree la palabra del Señor. A ver, aplaude fuerte al Señor. A ver, aplaude. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Amén. Más fuerte el aplauso al Señor. Alégrate.
Tú no te dejas guiar por las circunstancias. Tú crees en Cristo y vas a ver su poder, vas a ver su gloria. A ver más fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las tinieblas tienen que retroceder, la maldad tiene que retroceder, la enfermedad tiene que retroceder. Vamos a ver los milagros de Dios, porque en Cristo todo es un hecho. Grita y aplaude fuerte a tu Rey. Amén. Bendito sea el Señor. A ver cuántos pueden darles alabanza al Señor. Diga conmigo: te alabo, Señor. Dígalo más fuerte: te alabo, te exalto. Gracias, Señor, porque tú eres el sí y tú eres el amén. Bendito sea el Señor. Amén. Se puede sentar. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que usted va a hacer un trámite y cuando usted tiene a alguien ahí dentro de ese lugar donde va a hacer el trámite, que es una palanca, esa persona siempre te va a decir sí? O sea, pues tú puedes llegar a otra persona, no, pero si te conoce a alguien, digo, sí, te lo voy a hacer. ¿A cuánto le ha pasado? Y es más fácil que tú tengas a alguien que conoce que te diga, sí, te lo voy a hacer, porque es un sí y es un hecho. Y tú estás confiado en esa persona que te lo va a hacer porque es tu amigo. O sea que cuando nosotros vamos a hacer un trámite y estamos delante del trono de Dios, Cristo dice sí. A Él sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Sí, a Él sí, porque Él cree en mí. Porque es mi hijo. Y es un hecho. Tranquilo que yo te voy a realizar el trámite. Yo te voy a apostillar esto, te voy a hacer lo otro y está listo ya. Entonces dile a la persona que tiene, ¿por qué tienes esa cara de preocupación y de tragedia? Yo quiero que ponle la mano a la persona que tiene a tu lado, porque tiene una cara de tragedia impresionante. Dile: en el nombre de Jesús te echo fuera ese espíritu de tragedia. Levante sus dos manos y diga conmigo: nos sacudimos de la tragedia. Nos sacudimos de todas esas cosas porque tenemos al sí y el amén de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios, todas las promesas de Dios para la iglesia son sí, ya se van a cumplir, ya son un hecho, es un amén. ¿Cuántos dicen amén? Y escuche bien, si usted cree esta palabra, desde el día de hoy, usted va a vivir esta palabra en el nombre de Jesús. Aplaude fuerte a tu Dios en esta hora. Bendito sea el Señor. Amén. Se pueden sentar. Es tan fuerte lo del nuevo pacto, que lo del pacto de Dios con nosotros va más allá de la palabra profética. Se lo voy a explicar. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo, cuando ya eran viejos, cuando Sara era estéril. Le dio una palabra profética. Amén. Entonces Dios le dio la palabra y él tenía que creer esa palabra. En ese momento era condicional. Para que esa palabra se cumpliera, Abraham tenía que creer. Entonces, para ayudar la fe de Abraham, Dios convirtió esa palabra profética en un pacto, en un juramento. Dios dijo: vamos a búscame 5 ofrendas, pártelas por la mitad y vamos a hacer pacto con. Cuando Abraham vio que Dios hizo pacto con él, ya no era una palabra profética, ya era un pacto. O sea, de seguro se iba a cumplir, aunque Abraham no creyera. Y no solamente hizo un pacto, sino que el Señor juró por sí mismo. Imagínense eso. No solamente es un pacto, sino que es un juramento que yo te voy a cumplir la palabra del Señor. Entonces, así sucede. Póngame atención, así sucede con el nuevo pacto. O sea, el nuevo pacto es más fuerte y súper, ultra, más poderoso. Como dice Dante Hebel, más poderoso que una palabra profética. Yo no sé si me están escuchando. O sea, cuando Dios hace pacto con nosotros, se va a cumplir porque se va a cumplir. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros con confesar cosas que están sucediendo afuera cuando tenemos la realidad dentro? Cuando el mismo Dios hizo pacto con nosotros, porque todas las promesas de Dios, por eso es que dice que todas las promesas de Dios en Cristo son sí. ¿Por qué? Porque ya Él hizo un pacto con nosotros. Va más allá de la palabra profética, se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en tu familia. Levante sus dos manos. Se va a cumplir en la Nueva Jerusalén, y el nuevo pacto es un pacto que Dios hizo con la creación y se va a cumplir en Venezuela y en todas las naciones de la tierra. Yo no sé si usted lo cree. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Entonces, si en el Antiguo Testamento, ya para seguir ilustrando, las promesas que el Señor le dio a Abraham fueron tan poderosas, que Abraham fue un hombre próspero. El Señor sanó la esterilidad de Sara, cumplió sus promesas. La fe de Abraham hizo que las promesas se transformaran en un pacto y un juramento. El Señor juró por Él mismo que iba a cumplir su palabra en Abraham, y se cumplió. Y su descendencia. Vemos la promesa que Dios hizo con David, se cumplió en David. David fue transformado en un pastor de ovejas, en un rey de una nación, un hombre que no fue derrotado nunca. Dios cumplió la promesa de Abraham, que de su simiente iban a ser bendecidas las naciones de la tierra, y se cumplió en Cristo. Y le prometió a David que de su descendencia se iba a levantar un rey, y se cumplió en Cristo. Si eso fue sombra, si esos pactos eran tan poderosos y algunos de esos pactos ya caducaron, imagínense, póngase a pensar el nuevo pacto que estamos nosotros. O sea, no envidia a Abraham, ni a Sara, ni a David. Ellos no tienen que envidiar a nosotros, porque el pacto que nosotros estamos es demasiado superior a esos pactos que ya caducaron. Entonces yo les quiero decir algo. La persona que no cree en el nuevo pacto, hay que matarlo. ¿Por qué? Porque está todo asegurado, hay garantías, está todo asegurado para que la palabra se cumpla. Si usted no cree, ya es porque su corazón es demasiado endurecido. Es porque usted ya es peor que un incrédulo. Usted es peor que el diablo. Porque en el nuevo pacto, o sea, es algo que se va a cumplir, porque se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el pacto es para ayudar nuestra fe. El pacto es para auxiliar nuestra fe. Amén. Si tú no crees en una palabra y dices, Dios, no te preocupes, yo voy a sacrificar a mi hijo, voy a derramar su sangre, él va a morir en la cruz, lo voy a sacrificar por ti, para que creas que yo sí voy a cumplir lo que yo prometí para tu vida, para tu familia y para tus hijos. Siempre nosotros enseñamos que damos la palabra y sellamos la palabra. Bueno, Dios dio la palabra, no te preocupes, yo voy a hacer la ofrenda. La ofrenda va a ser mi hijo para que se cumpla la palabra en ti. Así que ponle la mano en el corazón de la persona que tiene a tu lado y dile, se van todas esas rocas y toda esa dureza de corazón, y a partir de hoy vas a creer. Levante sus dos manos y diga conmigo, y a partir de hoy vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos están aquí? A ver, aplaude fuerte al Señor. Por eso Hebreos capítulo 8, verso 6. Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor, ¿qué dice ahí? De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él es mediador. La palabra, cuando dice Él es mediador, es intercesor. Él es un sumo sacerdote, Hebreos capítulo 8, verso 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, tenemos un intercesor, un abogado, un fiador, un intercesor, uno que aboga para que cada promesa, o sea, Él vela para que cada promesa se cumpla en tu vida. Él intercede para que cada promesa, cada palabra se haga una realidad.
para que disfrutemos la palabra de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios, para que se cumpla la misión que el Señor nos ha encomendado. Por eso Hebreos capítulo 7, verso 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El Señor dice: no, Señor, Padre, fíale, porque yo soy fiador de ellos. Yo soy mediador de ellos. O sea, yo voy a hacer que mi propósito, el propósito de Dios, la palabra de Dios, la promesa de Dios, se cumpla en tu vida. Si yo fuera usted, estuviera dando gritos de júbilo. Yo oro al Señor para que esto se cumpla, para que usted lo entienda, porque si usted lo logra entender y saber, tu vida no va a ser igual. Por eso Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se desvanece y está próximo a desaparecer. Y ya para terminar, el apóstol Pablo dice: si el ministerio de condenación y del antiguo pacto fue con gloria, ¿cuánto más gloria y más poder hay en el nuevo pacto? Porque si el pacto antiguo que perece fue con gloria, la gloria será mayor y más poderosa en el nuevo pacto, porque es un pacto que permanece para siempre. El ministerio de justificación, el nuevo pacto, según lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, versos 6 al 11, es más glorioso y es más poderoso. Por eso cuando alguien me dice: me estoy congregando en tal iglesia, lo primero que le pregunto: ¿es una iglesia de nuevo pacto? ¿Es una iglesia apostólica? No, que el pastor es bueno. No, que el ministerio es bueno. Puede ser bueno, pero puede estar en una dispensación que ya pasó. Y eso lo que te puede causar es un terrible daño. Es preferible estar en una iglesia de nuevo pacto apostólica, que sepa los hechos que Cristo realizó. Porque de repente vas a estar pidiendo por cosas que ya Cristo se realizó y no las vas a recibir porque ya las recibiste, pero no sabes que las recibiste. Estoy hablando como Cantinflas. Ponte sobre tus pies. Levanta tus dos manos en esta hora. Amén. Yo oro a Dios, levante sus dos manos, porque esto me apasiona mucho. Yo oro a Dios para que tú te apasiones por esta palabra, para que tú leas más acerca de esta palabra, para que hay muchas cosas que ya Dios te dio y tú estás pidiendo por cosas y ya Dios te la entregó, pero tú no la conoces porque no conoces la palabra, porque de repente hay cosas que ignoran, hay ignorancias, hay tinieblas, porque la ignorancia es igual que tiniebla. Pero a partir del día de hoy quiero que tú levantes tus manos y tú ores al Señor para que en ti haya un despertar a conocer estas verdades, conocerlas, luego de conocerlas, creerlas y aplicarlas en tu vida. Esto no es un asunto de creer la palabra del apóstol Olver, es un asunto de creer la palabra de Dios. Levanta tus dos manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy alabanza, Señor, te doy adoración, exaltación, te damos exaltación, levantamos nuestras manos. Señor Jesucristo, gracias, porque tú eres nuestro sí, porque tú eres nuestro amén. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que tú hiciste, por los hechos, por las realidades. Señor, en esta hora lo creemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Creemos lo que tú hiciste. Levante sus dos manos. Oh, Ranama Shatarabakai. Creemos que tu sangre nos limpió de todo pecado. Creemos, Señor Jesús, que tú anulaste el acta de los decretos que nos era contraria. La quitaste de en medio y la clavaste en la cruz. Creemos, Señor Jesús, que tú despojaste a los principados y a las potestades. Los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Creemos, Señor Jesús, que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Lo creemos, Señor. Y que por tus heridas somos curados. Que por tus heridas, Señor, somos sanados. Creemos, Señor, que tú nos redimiste de la maldición de la ley.
de la maldición, Señor, de Deuteronomio 28, de la pobreza, de la miseria, de la derrota, del hambre, de la peste. Señor, tú es un hecho en nuestras vidas, es un hecho en nuestra familia. Lo creemos, Señor. Y lo confesamos y declaramos, Señor, en esta hora, que eso no tiene, la maldición, la enfermedad, la pobreza, no tiene autoridad sobre nuestras vidas, no tiene autoridad sobre la iglesia, no tiene autoridad sobre nuestras casas. Creemos, Señor, es un hecho en nuestras vidas, es una realidad, Señor. Oh, Ranama Shetereberebe Kaira Babasai. No hay ninguna condenación, Señor, para nosotros, porque estamos en ti, Cristo Jesús. No hay ninguna acusación, nadie nos puede condenar, nadie nos puede señalar, nadie nos puede acusar, Señor, porque tú nos has justificado, Señor. Tú nos has declarado justos, Padre. Tú te hiciste pecado, Señor, para que nosotros seamos tu justicia en esta tierra, Padre. Levanta tus manos en esta hora y dale gracias por los hechos, por las realidades. En Cristo Jesús, dale gracias porque Él es tu sí, Él es tu amén. Oh, Ranamasai, el día de hoy levanta tu fe. El día de hoy levanta tus manos, levanta tu fe en esta hora. Oh, Ranamasai, Terebaraba Bakai. Y Ranamasai, Tarabalaba Bakai. Ranama Shetaraba Lava Bakataraba Basai. Oh, Renama Shetereberebe Bekaira Babasai. Resiste esta prueba de fe. Que esta prueba, Dios está intercediendo por ti para que tu fe no desfallezca. No te frustres. No te amargues. No dejes que esto te endurezca el corazón. Cree hasta el final. Levanta tus manos en esta hora. Cree en el Señor. Cree en los hechos del Señor. Y vas a pasar por encima de las tempestades. Vas a pasar por encima de los problemas. Vas a pasar por encima de las tempestades. Y esta tribulación es momentánea, es pasajera en tu vida, en tu familia. Y va a producir en tu vida un mayor peso de gloria. Oh, Ranama Shatarabaka. Levanta tu mano y habla las lenguas del Espíritu. Hay algo que se tiene que despertar en ti. Cierra tus ojos. Levanta tu mano, levanta tu voz en esta hora. Más fuerte, iglesia. Habla las lenguas del Espíritu más fuerte. Oh, Ranama Shatarabakai. Te has adaptado al mundo. Te has conformado al mundo. Cuando tú no eres del mundo, tú eres del reino de Dios. Y Ranamasai, tienes a Cristo en ti, la esperanza de gloria. Tienes a Cristo en ti, el autor y consumador de tu fe. Tienes la fe que vence el mundo. Que hoy se despierte esa fe, que puedas vencer el mundo, que puedas vencer la enfermedad, que puedas vencer la necesidad. Más fuerte, hable las lenguas del Espíritu más fuerte. A ver, levante sus dos manos. Quiero verlas a todos con las manos levantadas. Su voz más fuerte, a ver. Cánsate de la miseria. Lo que vive el mundo no tienes que vivirlo tú, porque tú estás en Cristo. Echa fuera la enfermedad de tu casa, de tus hijos. Échalo fuera en esta hora. Echa fuera la peste, echa fuera el hambre, echa fuera la maldición. Eso no te pertenece a ti. Echa fuera los virus, la bacteria. Oh, Ranama Shetereberebe Bekataraba Basai. Era Maisiri Bibikai. Señor, todo estupor se va en el nombre de Jesús. Todo estupor se va, toda dureza de corazón. Padre, hoy nos rendimos delante de ti. Todo estupor, toda tiniebla se va de nuestras mentes. Todo lo que impide que la luz de esta palabra, Señor, ilumine las mentes, se va en esta hora.
Toda opresión del diablo se va. Toda fuerza de oscuridad que se te ha metido en tu mente, se va de tu mente, se va de tu corazón, se va de tu cuerpo. Sácalo en esta hora, sácalo de tu mente. Pon tu mano en tu cabeza en esta hora. Saca las dudas, saca la incredulidad, saca lo que te ha metido este sistema, la crisis. Sácalo de tu mente, sácalo de tu corazón, sácalo de tu vida. Sacúdete esas cargas en esta hora. Echa tu ansiedad sobre el Señor. Anamaka tarabalababasha tarabalababashai. Yo quiero que hable más fuerte las lenguas del Espíritu en esta hora.